Entonces, los números de oxidación que nos vamos a saber son estos. Toda la primera columna donde está el hidrógeno tiene un número de oxidación de +1. La segunda columna donde está el berilio tiene un número de oxidación de +2. La tercera columna tiene un número de oxidación de +3. Entonces es +1, +2 y +3. ¿Okay? Ahora vamos a irnos al otro lado donde está el flúor. Empezando por el flúor. Sería esa columna -1, la columna del oxígeno -2, la columna del nitrógeno -3, la del carbono -4. El boro y el aluminio son 3. Entonces tendríamos +1, +2 y +3. ¿Ok? El +3 se repite. +1, +2, +3 y el boro y el aluminio +3. Y después en los no metales tenemos -1, -2, -3 y -4 para la columna. Entonces esos son los números más comunes con los que trabajan. Vamos a decir que entonces el flúor, el cloro, el bromo y el yodo tienen un número o trabajan con una oxidación de -1. El oxígeno, el azufre y el selenio trabajan con un número de oxidación de -2. El nitrógeno y el fósforo -3 y el carbono -4. Entonces esos son números que vamos a tener muy presentes, muy presentes. De ahí en fuera, los elementos de transición tienen un montón de números de oxidación. O sea, se pasan. Tienen demasiados números de oxidación. O sea, vea tiene +2, +4, +3, +6, +7, +8, el perro, el gato, el perico, o sea, tiene todo el mundo acá. Entonces, de aprenderse eso, jamás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer como un, un pequeño resumen, una pequeña trampilla. Vamos a suponer, bueno, claro, todos estos que están acá son metales de transición. Todos ellos son metales de transición, pues. Pero para efectos de este tema, vamos a llamar metales de transición, así como para entendernos, a todos los metales que están, a todos estos que están aquí, hasta chocar con esta gradita de los metaloides o los que dividen, la gradita que divide los metales de los no metales. Vamos a llamar a todos ellos metales de transición, ¿ok? Y los metales de transición tienen 2 o más números de oxidación, excepto 3, que son el zinc, el cadmio y la plata. ¿Ok? De ahí en fuera, todos los metales de transición tienen un montón de números, menos el zinc, el cadmio y la plata. El zinc siempre va a ser +2 únicamente, el cadmio también va a ser +2 y la plata +1. Entonces va de nuevo. La primera columna, todos son +1. La segunda columna son +2. El boro y el aluminio son +3. Los no metales tenemos -1, -2, -3, -4. Y después los metales de transición, todos tienen un montón, menos el zinc, el cadmio y la plata. Esos 3 son nuestras excepciones. Y eso lo vamos a tener muy presente porque de esto va a depender algunas cosas de los nombres, que es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Y vamos a empezar por los óxidos metálicos. Los óxidos metálicos son la unión o la combinación de un elemento metálico, un metal, más el oxígeno. El oxígeno, si regresamos a la tabla periódica, el oxígeno trabaja con una valencia de -2, siempre. Para los óxidos siempre va a trabajar con -2. Entonces, vamos a tener un metal con el oxígeno. Este -2 es muy importante, te explico por qué. Si yo, por ejemplo, o si por ejemplo tenemos el hierro tiene varios números de oxidación, entre esos el +3, y lo combinamos con el oxígeno, se nos va a formar óxido de hierro. Pero ¿qué pasa con estos numeritos?
Estos numeritos son los números de oxidación que te estaba hablando antes. El hierro tiene varios números de oxidación, que bueno, es un metal de transición, entonces no lo sabemos. El del oxígeno sí tenemos que saberlo. Resulta que esos numeritos, a la hora de que se forman los compuestos, se intercambian. Entonces, el oxígeno le da el 2 al hierro y el hierro le da el 3 al oxígeno. ¿Verdad? Entonces a mí de repente me dicen, dele nombre a esta molécula. Bueno, este compuesto, perdón. Pero entonces hay que entender que este 2 que está aquí es del oxígeno. Es del oxígeno. Y que el 3 que viene ahí a la par del oxígeno no es del oxígeno, sino que es del hierro. Esos números están intercambiados y son los números de oxidación. A los óxidos metálicos, el oxígeno justamente lo vamos a llamar óxido. Y siempre los nombres de un elemento con el otro los vamos a relacionar con la palabra de óxido de hierro, en este caso. Óxido de hierro. Siempre vamos a empezar a leer de derecha hacia izquierda. O sea, primero menciono el elemento que está a la derecha y después el que está a la izquierda. Óxido de hierro. Pero como el hierro es un metal de transición, mira la tabla para que veas. El hierro está aquí. Es uno de transición. Como es de transición, tenemos que indicar con cuál número de oxidación está trabajando. En este caso está trabajando con el más 3, ¿verdad? O lo podríamos saber por este, ¿verdad? Ese 3 es del hierro. Entonces vamos a colocar entre paréntesis el número de oxidación con el que está trabajando el hierro, el metal. ¿Por qué? Porque este metal es de transición, es decir, tiene varias valencias. Entonces tenemos que indicar cuál es el que está utilizando. Vamos a hacer otro ejemplo. El potasio es un metal, pero el potasio se encuentra en la primera columna, o sea, su número de oxidación es más 1. ¿Ok? Si nosotros vemos entonces esta molécula, este compuesto, este 2 es del oxígeno. Y aparentemente el oxígeno no tiene ningún número acá, pero en realidad sí, aquí hay un 1. Nada más que como es un 1, no se escribe. ¿Pero de quién es ese 1? Ese 1 es del potasio. Este 1 es del potasio. El 2 es del oxígeno. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Óxido de potasio. Y como el potasio no es de transición, no hay que poner el 1 entre paréntesis. ¿Ok? Como el hierro sí era de transición, por eso puse el número que estaba utilizando entre paréntesis. El potasio no es de transición, entonces no uso el Entonces, paréntesis. en los números que vienen varios. Los que tienen varios números, perdón. Los que tienen varios números son los que usamos el paréntesis. Ok, ok. ¿Ok? Si solo tienen un número, no hay que usarlo. Vamos a hacer otro. Espérate para chepear aquí como... Ok. Vea ahora este. El manganeso es un metal de transición. Entonces, claro que hay que usar paréntesis. Si nosotros vemos este compuesto así como está en este momento, aquí hay un 1 y aquí hay un 1, ¿verdad? Porque no aparece ningún número y cuando no aparecen números asumimos que hay un 1. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque recordemos que el oxígeno siempre tiene una valencia de -2. Es decir, el 2 del oxígeno siempre debería aparecer aquí. Siempre. En medio, siempre, de los óxidos, siempre debería ir el 2 del oxígeno. Pero en este caso no está. ¿Por qué? Cuando no aparece, quiere decir que están simplificados los números reales de ambos elementos. Entonces nosotros tenemos que encontrar el número real, por así decirlo, que están utilizando.
¿Quién me hace falta aquí? El 2. Entonces, ¿qué voy a hacer para encontrar los números reales? Voy a multiplicar 2 por los números que tengo en este momento aquí y aquí, que en este caso es 1, que en este caso es 1 y 1, 1 y 1. ¿Para qué tengo que hacer esa multiplicación? Para que aparezca la valencia del oxígeno, porque ahorita está simplificada. 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 2. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicando este 2 por los 1 que están acá para que aparezca el 2 del oxígeno. Pero al multiplicar eso tengo que multiplicar también este otro 1. 2 por 1, 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el manganeso está trabajando con esta valencia, con un 2. Sería óxido de manganeso y entre paréntesis pongo el 2. Porque el manganeso es un metal de transición, por ser de transición tiene varios números. No sé cuáles son, pero entre ellos está el 2. Entonces, porque aquí está trabajando con el 2. Si, por ejemplo, voy a hacer otra para que terminemos de comprender como esto de la simplificación. El cromo con el oxígeno, CrO3, eso sería óxido de cromo. Pero al observar este compuesto, aquí me hace falta el 2 del oxígeno. No está el 2 del oxígeno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 2 por el número que está aquí ahorita, que es un 1. Y también tengo que multiplicar este 2 por este número que está aquí, que es el del cromo. Entonces sería 2 por 1, 2 por 1, 2. Y 2 por 3, 6. El cromo está trabajando con una valencia de 6. No sé si tenés alguna duda con esto. No, quedó claro. Ok. Ahora, si por ejemplo yo tuviera esto, de aquí está simplificado también el 2, ¿verdad? No está el 2 del oxígeno. Pero el calcio no es de transición, está en la segunda columna. Entonces no lleva paréntesis, entonces no importa que no aparezca porque solo va a ser óxido de calcio. No lleva el número entre paréntesis porque no es de transición. Entonces no ocupo como los números reales. Ok, eso sería entonces los óxidos metálicos. Este sistema, para darle nombre, donde usamos el paréntesis, se conoce como sistema Stock. Vamos a pasar ahora a otro tipo de compuestos que son los óxidos no metálicos. Los óxidos no metálicos es un no metal más oxígeno. Aquí entonces, por ejemplo, bueno, antes que nada, aquí vamos a utilizar un sistema que se llama sistema estequiométrico. El sistema estequiométrico lo que vamos a hacer es darle nombre también a los numeritos de las valencias, por así decirlo. Al número 1 lo vamos a llamar mono, al 2 lo vamos a llamar di, al 3 lo vamos a llamar tri, al 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona. Esos son como nombres para los numeritos. Entonces, por ejemplo, tenemos el
Sorry. Tenemos, por ejemplo, este compuesto, CO2. Entonces lo que vamos a hacer es mencionar de derecha a izquierda los nombres de cada cosa. ¿De cuáles cosas? Del número, del oxígeno y del carbono. El 2 en el sistema estequiométrico se llama di. Entonces sería dióxido, ¿verdad? El di es del 2. Después sigue el óxido, dióxido de carbono. Entonces uno podría decir, pero ¿por qué carbono y no monocarbono? Porque aquí hay un 1, ¿verdad? El prefijo mono, este de acá, lo vamos a usar con el oxígeno. Entonces, por ejemplo, si más bien tú tenés este compuesto, sería monóxido de carbono. ¿Ok? El mono se utiliza solo con el oxígeno. Si tenemos, por ejemplo, este otro compuesto, el 5 es penta. Entonces lo vamos a llamar pentóxido de difósforo. ¿Verdad? Vamos mencionando entonces cada parte. El 5 es penta. El oxígeno, óxido. El 2, di. Y la P, fósforo. ¿Verdad? Entonces hay que ir mencionando cada componente de el compuesto, de derecha a izquierda. Y eso es básicamente los óxidos no metálicos. Aquí la ventaja es que no importa si está simplificado o no, lo que se hace es mencionar los números que ahí están, nada más. No sé, ¿te quedó claro? Nada más tener cuidado con esto, ¿verdad? Con esos nombres. Ok, está bien. ¿Ok? Esos serían los óxidos no metálicos. Después de los óxidos no metálicos tenemos los hidruros. Los hidruros son la combinación de un metal más hidrógeno. Aquí tenemos una ventaja. El hidrógeno está en la primera columna, entonces su valencia es 1. Aquí nunca se va a simplificar, se van a simplificar las valencias. Los números que aparecen son los números reales de cada elemento. Donde ocurren las simplificaciones es en los óxidos metálicos, por el momento. Entonces, tenemos por ejemplo, este de acá. El sodio se encuentra en la primera columna de la tabla periódica, por lo tanto, no es un metal de transición. Y al no ser un metal de transición, no tiene que llevar paréntesis. Entonces, este sería hidruro de sodio, simplemente. Voy a ver si está bien la valencia, no me acuerdo. ZNH2, este sería hidruro de zinc. Hay que tener cuidado porque el zinc es de transición, pero es una de las 3 excepciones, ¿verdad? Hay todos los metales de transición llevan paréntesis menos estas 3 excepciones. Zinc, cadmio y plata, porque solo tienen una valencia. Entonces, en este caso sería hidruro de zinc y no le ponemos paréntesis. No sé, si puede ser, pues, hagamos otro.
Este sería hidruro de estaño. El estaño se encuentra acá. Es de transición, bueno, no es de transición, pero para efectos nuestros estamos diciendo que es de transición para recordar que tiene varias valencias. Hidruro de estaño, ¿con cuál valencia está trabajando aquí el estaño? Con 4. Entonces ponemos 4 entre paréntesis. Ve que los números entre paréntesis siempre van en números romanos, ¿verdad? Y hay que recordemos los números romanos por cualquier cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por cualquier cosa. Ok, eso sería entonces los hidruros. Un segundito nada más para acomodar aquí. Bien, vamos ahora con los hidrácidos. Los hidrácidos es la combinación del hidrógeno con un radical simple. Y entonces, ojo acá. ¿Qué es un radical simple? Bueno, los radicales simples son los no metales con la terminación uro. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro. Notémoslos por aquí. Bromuro del bromo, ¿verdad? Yoduro, fluoruro, sulfuro, fósforo para el fósforo, cloruro, nitruro, ¿ok? La cuestión es que van a tener la terminación uro, los radicales simples. Entonces, el radical simple, ay, qué feo color. El radical simple va a tener la terminación uro. Es un no metal que tiene la terminación uro. Nada más que entonces los hidrácidos van a tener dos opciones. Los hidrácidos pueden estar en estado gaseoso, que si están en estado gaseoso se van a llamar cloruro de hidrógeno, así nomás. ¿Ok? O pueden estar en estado acuoso. ¿Qué es estado acuoso? Disuelto en agua. ¿Ok? Si están disueltos en agua, el compuesto se va a llamar ácido. Porque ve de hecho que acuoso empieza como ácido también, AC. Siempre te van a indicar entonces entre paréntesis si está gaseoso o está acuoso. Si no te indican que está acuoso, entonces asumimos que está gaseoso. Pero lo correcto es que siempre te indiquen en qué estado se encuentra. Entonces en este caso sería ácido, clor. Vimos que iban a tener la terminación uro, pero en los ácidos la terminación uro cambia por la terminación hídrico. Entonces, sería cloruro, pero en vez de escribir cloruro, la terminación uro la vamos a cambiar por hídrico. Ácido clorhídrico. Este otro ejemplo sería ácido, porque está en estado acuoso,
Y el radical simple es el fluoruro, pero la terminación uro la cambiamos por hídrico. Ácido fluorhídrico. Y si fuera en estado gaseoso, fluoruro de hidrógeno. Ok, entonces esos serían los hidrácidos, nada más tener cuidado si se encuentra en estado gaseoso, si se encuentra en estado acuoso. Si se encuentra en estado acuoso, la terminación uro hay que cambiarla a hídrico. Y si está en estado gaseoso, mencionamos entonces primero el radical simple y después de hidrógeno únicamente. Ok, vamos con otros que son las sales binarias. Las sales binarias es la combinación de un metal más un radical simple. Ok, o sea, un no metal, nada más que con la terminación uro. Aquí vamos a utilizar también el sistema Stock, o sea, el paréntesis. Por ejemplo, este compuesto, cloruro y sodio. El sodio, o sea, que se me saltó la periódica, el sodio se encuentra en la primera columna, no es un metal de transición, entonces no hay que utilizar el paréntesis, entonces vamos a llamarlo únicamente cloruro de sodio. Nada más. Ve este. Aquí no nos dan los números. No sabemos las valencias del hierro, pero sí podemos saber la valencia del fosfuro. Ve que el fosfuro está aquí y su valencia es -3. Y el -3 en este que escribí acá, el -3, el 3 del fósforo no aparece. ¿A dónde tendría que aparecer el 3 del fósforo? Aquí en el medio. Pero no está. Eso quiere decir que está simplificado. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? ¿Qué pensás? Para encontrar la valencia del hierro. Lo mismo que se hacía en los óxidos. Ajá, nada más que entonces, ¿por cuánto tendría que multiplicar aquí? ¿Por 2 o por 3? Por 3. Por 3, porque la valencia del fósforo es un 3 y el 3 no está apareciendo. Entonces tengo que multiplicar por 3. 3 por 1 y 3 por 1. 3 por 1, 3. Y 3 por 1, 3. Es decir, el hierro está trabajando con la valencia 3. Por lo tanto, el nombre sería fosfuro de hierro. Y entre paréntesis, el 3. Hagamos uno más. Bueno, cualquiera. Por ejemplo, entonces este otro. Ahí.
sería yoduro de plata. ¿Qué vamos a hacer? Vamos primero que todo a revisar la valencia del yodo y vamos a ver si la plata es un metal de transición también para saber si ocupa el paréntesis. Entonces, primero voy a revisar la del yodo a ver si está simplificado o no. El yodo está en los no metales, está acá. Tiene una valencia de -1, está en la primera columna, por así decirlo, sin tomar en cuenta los gases nobles, es -1. Entonces, en el otro lado no habían números, quiere decir que como es un 1 no está simplificado. O sea, el 1, la plata sí está trabajando con 1. Pero además, la plata es de las excepciones de los metales de transición. No lleva paréntesis. Entonces, como es una de las excepciones, el nombre simplemente sería yoduro de plata. Nada más, no hay que poner paréntesis. Y como el yodo es -1, no está simplificado aquí en este compuesto. Entonces queda así, no hay nada que hacerle. Solo escribirle el nombre. Bien, ahorita no recuerdo si me está faltando algún otro compuesto. Ok, tenemos también la unión de un no metal con otro no metal. Aquí vamos a utilizar el sistema estequiométrico, es decir, el que le daba nombre a los numeritos. Entonces, por ejemplo, tenemos, vamos a ver, el de este. Tanto el fósforo como el cloro son no metales. ¿Ok? Pero en realidad tendríamos, perdón, aquí voy a cambiar la fórmula, es un no metal más un radical simple. Perdón. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia entre un no metal y un radical simple? Que el radical simple termina el nombre en uro. Fosfuro, yoduro, bromuro, sulfuro. Entonces, igual, aquí vamos a mencionar el nombre de derecha hacia izquierda, mencionando los números y el elemento. Voy a empezar, lo que está más a la derecha es el 7, ¿verdad? 7 se dice hepta. Entonces el 7 sería hepta. Vamos ahora con el elemento fósforo. Lo vamos a llamar con la terminación urohepta, perdón, fosfuro. ¿Ok? Siempre entonces ese elemento que aparece de segundo le vamos a poner la terminación uro, cuando ambos son no metales. Heptafosfuro de, ahora vamos con el 3, que sería tri, y el elemento cloro, ¿verdad? Ve que ya ahí no termina con la terminación uro, ya no le ponemos la terminación uro, solo el nombre del elemento, en este caso cloro, para el cloro. Heptafosfuro de tricloro. Entonces, cuando tenemos dos no metales juntos, el segundo no metal va a tener la terminación uro, va a ser un radical simple. Y el otro no metal, su nombre va a ser común y corriente, cloro, bromo, yodo, flúor. ¿Ok? Y como son dos no metales, van a utilizar el sistema estequiométrico que le da un nombre específico a cada número. Y esos son los compuestos binarios, específicamente.